días. El día de hoy estamos dando la bienvenida a un nuevo espacio que llamaremos el Cafecito Noticiero. En este nuevo espacio vamos a estar comentando las novedades y noticias fiscales que han estado saliendo recientemente. No es un tema como tal. Para eso tendremos nuestros cafecitos, nuestro espacio del cafecito normal, ¿no? Donde estaremos explicando temas con un poquito más de tiempo. Entonces, pues sean todos bienvenidos este lunes a el Cafecito Noticiero. Empezamos con las primeras noticias. Una de las noticias importantes que creímos necesario mostrarles es la nueva investigación que está haciendo el SAT por adeudos de un aproximado de 7,000 millones de pesos por honorarios asimilados a salarios. Si bien esta es una práctica que la mayoría de las empresas recurre a hacer la parte de los asimilados a salarios, no es que la autoridad venga o que vaya a investigar todas las operaciones de asimilados a salarios, ¿no? Como ya sabemos, la autoridad ha estado en busca de la parte de los CEFOS a través de los EDOS. Entonces, la práctica más común era el retorno de esta facturación a través de asimilados a salarios. Utilizaban mucho esta figura. Entonces, esto es lo que muy probablemente ya se esté investigando y la autoridad detectó un adeudo aproximado de 7,000 millones de pesos. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Si no tenemos absolutamente nada, tal vez nos pudiera llegar algo que no pasa de una contestación o de una aclaración con la autoridad. Pero es importante que lo sepamos, porque a veces puede sonar algo bastante simple, un honorario asimilado a salario, algo muy común en las empresas, y que ahorita nos llegue a lo mejor una carta de invitación, algo a través de buzón tributario. Es por esto, es por esta nueva iniciativa de la autoridad, ¿no? La noticia dice que el SAT investiga a unos 300 contribuyentes, personas físicas, por presuntos adeudos en pago por honorario asimilados a salario. Si bien inicia con unos 300 contribuyentes, bueno, no estamos eximidos, ¿no? Probablemente estos 300 contribuyentes, los montos sean bastante representativos, pero también la nota continúa, dice la cifra total que investiga el organismo es de más de 7,000 millones de pesos, entonces vamos a estar al pendiente y a la orden de todos ustedes. En estos destacan, van a iniciar con personajes de la política y empresarios importantes. Siempre hemos hecho el comentario de que la autoridad se va con este tipo de figuras al inicio para mostrarnos que todos somos vulnerables y que todos estamos en la mira de la autoridad, que nadie está exento, aun cuando sean figuras políticas, figuras públicas, empresarios importantes, que lo que quieren es mostrarlos como ejemplo, de que si a ellos, a ellos se les hizo una investigación profunda, bueno, tú contribuyente, que a lo mejor eres más pequeño, acércate y te ayudamos, siempre dice la autoridad. La siguiente noticia, en agosto el SAT empezará a perseguir los que compren facturas falsas. Van muy ligados de la mano, ¿no? Ahorita la autoridad está en una investigación exhaustiva contra los CEFOS y los EDOS. Es muy importante estar al pendiente. A veces alguna empresa pudiera ser catalogada como EFO, o alguna empresa nos pudiera llegar a decir, es que me están detectando una factura y dicen que yo soy un EDO y tal vez no es verdad. Les comento lo mismo, no pasa de una aclaración, de demostrar la materialidad, como siempre lo hemos dicho, pero la autoridad está muy encima de todo esto. Una factura falsa es igual a cualquier comprobante fiscal digital por internet. Es válida porque cuenta con todos los elementos formales y autorizados. El contenido de la factura falsa se presume verdadero y logra tener consecuencias fiscales. Pero cuando el fisco revisa, detecta que ampara operaciones simuladas o inexistentes. Actualmente el SAT ya empezó a mandar correos a las empresas que detectó que compraron este tipo de facturas. Cuando, y este es un mensaje común que está en la página del SAT, dice, cuando la empresa
la compro por error. El SAT quiere que vayan a sus oficinas a buscar ayuda para evitar problemas en el futuro. Nosotros les recomendamos que se acerquen a nosotros en caso de tener algún aviso en el buzón tributario o algún aviso en físico, pues para darle un seguimiento más personalizado, ¿no? ¿Qué hago si recibí y deduje una factura falsa por error, como dice la autoridad? Bueno, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, expuso los detalles del operativo. Dijo que actualmente están siguiendo el rastro de los comprobantes fiscales de al menos 150 factureras. Como seguramente ya sabemos, aunque las facturas o comprobantes fiscales por Internet que amparan operaciones simuladas son reales, comúnmente se les llama facturas falsas. Y en ocasiones ya son empresas que están detectadas. Es importante estar revisando las listas del 69B constantemente, de los no localizados, tanto por mis proveedores como si por error nos pudieron haber puesto a nosotros como empresa. Entonces es muy importante quitarnos de esta lista, quitar a nuestros proveedores de esta lista, incluso pues apoyándolos, teniendo la materialidad de las cosas. Antes no era tan necesario, antes algunos años. El problema es que ahora nos están revisando esos años y nos piden una materialidad que apenas en el 2018 estamos empezando a acumular para cada operación. Entonces es importante las operaciones que pudieran parecer simuladas, sobre todo en servicios, tratar de tener alguna documentación soporte, desde correos, bitácoras, todo lo más que se pueda. Recomendaciones del SAT si recibes una factura falsa. En este momento, el SAT requiere a todos los contribuyentes revisen su facturación lo antes posible. En caso de duda respecto a alguna factura o alguna operación celebrada con alguna empresa que factura operaciones simuladas, los llamados EFOS, pues acercarse al SAT cuanto antes. Esta es la comunicación que nos da la autoridad. Dice, estamos en la mejor disposición de ayudar a las personas a autocorregirse en caso de haber cometido el error de comprar una factura que quizá por inexperiencia, por curiosidad, por apuro económico o porque se les hizo fácil, con este modelo de riesgo tarde en meses o temprano en semanas, llegaremos a esa factura. Será mucho mejor que en este momento encontremos la buena fe de un contribuyente que se autocorrigió y no la mala fe de quien permaneció en un estado de fraude a la nación. Es un comunicado de Margarita Ríos Farhat, jefa del SAT. Entonces, no vamos a alarmarnos, ¿no? Como les digo, posiblemente tengamos empresas que caen en este supuesto, aunque no sean ciertas. Es nada más tener las cosas lo más documentadas posible. Y si ya están llegando este tipo de operaciones o este tipo de comunicados directamente en los buzones o en físico, pues acercarse con nosotros para buscar una solución. Siempre dar una solución, no dejar este tipo de avisos que nos hacen directamente a los contribuyentes. Cuando ya nos llega específico a uno, no dejarlo a que no pasa nada porque es una invitación. Siempre contestar las invitaciones. ¿Cómo se emite el CFDI de una operación incluida en una factura global? Ya pasamos a otra noticia. Es muy común que cuando compramos en algún establecimiento donde su mayor clientela es público en general, bueno, pues las empresas lo que hacen o los contribuyentes es emitir una factura global diaria, semanal, mensual, incluso bimestral, dependiendo de las facilidades con las que cuenten. En ocasiones podemos solicitar el CFDI de la operación que estamos llevando a cabo y nos dicen que ya no se puede, porque el CFDI o el ticket que nosotros estamos solicitando ya fue incluida en la facturación global y eso es incorrecto. El emitir el CFDI de una operación incluida en una factura global sí es posible, aunque ya esté emitida la factura global, pero negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento es una práctica muy común. ¿Y qué hacemos? Pues ya la dejamos, ¿no? Cuando adquirimos un producto o un servicio, no se genera la factura en el momento por la razón que sea, el procedimiento es el siguiente: la cancelación de una operación contenida en una factura global y emitir el CFDI del cliente, y se podrá hacer de dos formas.
Una es la emisión de un CFDI de una operación incluida en una factura global. Es decir, ya se hizo una factura, está incluida en la factura global, y entonces, ¿qué hacemos? Como parte de la operación del negocio, se generan los comprobantes de operación con el público en general, los tickets, por ejemplo. Después, se emite la factura global con las operaciones de un periodo de tiempo, como les comentaba, dependiendo de las facilidades que tenga cada contribuyente. Un cliente solicita el CFDI de una operación contenida ya en la factura global, sobre todo cuando las hacemos diarias o semanales, no falta el que llegue a la siguiente semana a pedirme la factura. En este caso, se tiene que elaborar un CFDI de ingresos por el monto de la operación que ya había sido incluida en una factura global. Este tipo de comprobante fiscal es conocido como una nota de crédito. Se tiene que relacionar este CFDI de egresos con la factura global. Esto se hace eligiendo la opción 01, nota de crédito de los documentos relacionados. Y en el campo tipo de relación, así se crea el vínculo o se relaciona el CFDI de egresos o nota de crédito con la factura global. Con esto evitamos a muchas veces perder clientes, y además pues brindar el servicio y emitir la factura a quien me lo está solicitando. La otra opción es la cancelación de la factura global para generar el CFDI de un cliente. Con esta opción, el contribuyente podrá cancelar la factura global. En este caso, se tendrá que volver a generar la factura global sin considerar el comprobante de operaciones por el que se emite el nuevo CFDI para el cliente. Para relacionar la factura global cancelada con la nueva, se tendría que elegir la opción 04, sustitución de CFDI previos en el campo tipo de relación. Y por último, se generará el CFDI por la operación incluida en la factura global, o sea, el CFDI que me está pidiendo el cliente específico. Entonces, hay dos opciones. Una es emitir una nota de crédito y emitir el CFDI que me está solicitando el cliente, y la otra es cancelar toda la factura global, volverla a generar como sustitución de CFDI previo y hacerle la factura al cliente. Pero en las dos opciones, el cliente se va con su factura sin ningún problema. Lo importante es no negarla. Bueno, pasamos a otra noticia. Y esta es una noticia un poco más reciente y dice que se usarán testigos protegidos contra firmas fantasmas. Y pudiera sonar a firmas como en específico, pero no, estamos hablando de contribuyentes como una firma en general. Y dice que los senadores están impulsando una reforma para enfrentar a las empresas fantasmas. Esto implica ventas de factura, la simulación de operaciones fiscales, para lo cual están planeando el uso de testigos colaboradores y protegidos, como si fuera la delincuencia organizada, así como la intervención de comunicaciones contra evasores y simuladores fiscales. Es decir, o sea, lo que están buscando son tipo de infiltrados para evitar seguir generando empresas fantasmas, y pues combatir la venta de facturación. Como comentábamos desde el inicio, son las noticias más recientes. La autoridad en esta administración le está apostando mucho al combate contra la EFOS, y va contra primero los EDOS. En este caso ya se va a la raíz usando testigos protegidos para evitar la creación de empresas fantasmas. Otra noticia, Hacienda va con el IMSS contra casos de lavado en outsourcing. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un convenio de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, con el que, entre otras cosas, buscan combatir casos de lavado de dinero en los outsourcing. En un comunicado, el IMSS calificó los outsourcing como una actividad vulnerable, en el sentido de que se declaren fiscalmente en su totalidad los recursos que se hacen llegar a los trabajadores. Con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda declarar fiscalmente en su totalidad, convirtiendo así un posible delito de lavado de dinero, dicta el documento. Además, con el convenio, buscan eficientar las labores de fiscalización y combate a la corrupción. Entonces, todo va muy ligado, como nos podemos dar cuenta, y ahora el IMSS se está sumando con el SAT para
para combatir casos, en este caso, de lavado de dinero. En otra noticia, AMLO envía iniciativa al Congreso para prohibir la condonación de impuestos. El documento plantea la modificación del artículo 8 de la Constitución. La iniciativa plantea que en el párrafo primero quede de la siguiente manera, diría el artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condonaciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria, informó la Cámara Baja en un boletín. El 3 de mayo el presidente firmó un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos y con este manifestó su compromiso de establecer un piso parejo, dice él, a través para todos los contribuyentes. Es importante resaltar que ahorita está planteada la modificación, todavía no está publicada oficialmente. Son condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos. Sería cuestión de analizar la parte de las exenciones, como dice, impuestos y a lo mejor no de ingresos, dependiendo. Yo creo que sería cuestión de analizarlo bien. Y siguiendo con esta noticia, pues prohíben a jueces permitir compensaciones en impuestos. La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el país conceder suspensiones para que los contribuyentes puedan seguir aplicando la llamada compensación universal en el pago de impuestos cancelada en enero del presente año. La jurisprudencia de la Corte está vigente a partir del 9 de agosto y solo se refiere a la suspensión, es decir, el Poder Judicial aún tendrá que resolver el tema de fondo, que es aclarar si el foro constitucional los ministros tuvieron que resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito, muchos de los cuales otorgaron suspensiones en el primer trimestre del año para seguir aplicando la compensación, por considerar que no se afectaba el interés público. Entonces, hasta ahorita, pues se le prohíbe a los jueces permitir la compensación en impuestos, pero sigue en análisis este tema, que hemos visto que sí se ha afectado al bolsillo del contribuyente, ¿no? Si bien seguimos teniendo el saldo a favor vivo, pero es cuestión de esperar un análisis y una resolución ya, pues, esperemos, favorable para el contribuyente. Otra de las noticias es que se propone aumentar los impuestos de la comida chatarra, los cigarros y el alcohol, esto para mejorar el presupuesto del sector salud. Los alimentos no básicos con alta densidad calórica dejarían una recaudación de 23.899 millones de pesos. Es un aproximado que está determinando la autoridad. Si se subiera el valor del impuesto del 8 al 12%, ya tienen un impuesto, recordemos, ahora lo están proponiendo, pues, aumentarlo del 8 al 12%. Los problemas presupuestarios que enfrenta el sector salud podrían mejorarse ajustando el IEPS que se cobra en productos que dañan la salud, como la comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol, indicaron representantes del Poder del Consumidor y México Saludable. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con esta propuesta. Les estaremos, pues, informando en caso de ser, pues, aceptada. Y en caso de ser así, pues esperemos que se utilice para lo que se está proponiendo. Vamos a estar al pendiente. Otra noticia: pide Coparmex al SAT devolución de 400,000 millones de pesos por impuestos. Asegura que la autoridad tributaria ha frenado en promedio 50,000 pesos mensuales por IVA e ISR a los contribuyentes con saldo a favor. La Coparmex exigió al SAT la devolución de hasta 400,000 millones de pesos por concepto de impuestos durante 8 meses, pues ese retraso afecta a la operación de las empresas y el crecimiento económico de México. Si bien sabemos que todas las empresas que tienen saldos a favor comúnmente están en constante recuperación de los impuestos, y la verdad es que sí se han visto un poco frenados
esta parte de las devoluciones. Entonces, la empresa ya venía acostumbrada a financiarse o a seguir con el flujo de efectivo con parte de estas devoluciones. Entonces, sí se está afectando a las empresas. El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex apuntó que la autoridad tributaria ha frenado en promedio 50,000 pesos mensuales por los impuestos del IVA e ISR a los contribuyentes con saldo a favor, debido a la espera de más de 6 meses para dar respuesta a la solicitud de devolución. El empresario sostuvo que esta problemática surgió como consecuencia de la eliminación de la compensación universal, a fin de hacer frente a las empresas fantasma, que, como les digo, todo viene ligado, ¿no? Entonces, nos quitan la compensación universal, nos dicen, me pagas y yo te devuelvo, pero las devoluciones sí van bastante lentas. Inicia verificación a contribuyentes en región fronteriza. Esta es otra nueva noticia y esto es debido a la aplicación del programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes que apliquen el estímulo de una tercera parte del ISR. Los contribuyentes que exclusivamente perciban ingresos en la región fronteriza norte, que apliquen el beneficio del artículo 2 del Decreto de Estímulos Fiscales, región fronteriza norte, del 31 de diciembre de 2018, consistente en considerar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, deben colaborar semestralmente con el SAT en el programa de verificación en tiempo real. Aquí tenemos la fundamentación y aquí también viene de conformidad con la regla 1144 de la resolución miscelánea. Se considera que los contribuyentes colaboran en dicho programa cuando presenten la información y documentación señalada en la ficha de trámite 6 de 10 conforme al programa de verificación en tiempo real para contribuyentes de la región fronteriza norte. No obstante, a partir de agosto del 2019, las autoridades, esto es lo más importante, pueden, en un ambiente de colaboración y cooperación, revisar en tiempo real a los contribuyentes inscritos en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte, para validar que cumplen con lo establecido en el decreto y evaluar la veracidad y congruencia de los datos y documentos presentados. Entonces, hay que estar muy al pendiente, tener todo en forma. Si bien es muy específico que es para los contribuyentes que exclusivamente perciban ingresos en la región fronteriza norte y que apliquen el beneficio del decreto, podrán estar revisados en tiempo real. Entonces, no dejar documentación pendiente y cabos sueltos. Teníamos la obligación de mandar la información a través del informe al programa de verificación en tiempo real, pero a partir de agosto ya pueden estar las autoridades pues ahí en tiempo real con los contribuyentes. Otra noticia, retira SAT aplicación para informar actividades de subcontratación laboral. Sabíamos que las empresas outsourcing tenían una obligación de enviar a través de buzón tributario información acerca de la subcontratación laboral que tenían. Tenemos la fundamentación para los efectos del artículo 27, fracción quinta, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también para la Ley del IVA, tratándose de subcontratación laboral, en términos de la Ley Federal de Trabajo, las obligaciones del contratante y del contratista que se refieren a las citadas disposiciones podrán cumplirse utilizando el aplicativo Autorización del Contratista para la consulta del CFDI y declaraciones, que está disponible en buzón tributario, en donde el contratista deberá aplicar el procedimiento establecido en la regla 33146 y el contratante deberá realizar el procedimiento establecido en la regla 33147. Así lo dispone la regla miscelánea 33144, que el SAT ha decidido derogar, eliminando con esto la utilización de la aplicación de la autoridad. En el tercer anteproyecto de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2019, se anuncia la derogación de diferentes reglas, entre ellas la 33144, que es el cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en actividades de subcontratación laboral, entre otras.
Y entonces, a partir del 1 de agosto, o sea, ya tenemos varios días, los contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones en términos de las leyes correspondientes, es decir, ya sea entregando la información de manera impresa o bien a través de otras aplicaciones que existen o puedan llegar al mercado. Hasta ahorita estamos con la parte de la información de manera impresa, no tenemos la parte de las otras aplicaciones, no sabemos si van a abrir algún apartado diferente en la página, no nos han comentado nada, simplemente pues ya se empezó a utilizar, ¿no? Ya deshabilitaron esta opción a través del buzón tributario. Y pues para cerrar una noticia, creo que buena, 6 de cada 10 pesos que van a las arcas del gobierno son ingresos tributarios, es decir, que todos nosotros contribuyentes aportamos el 60% de los ingresos que entran al gobierno. Los ingresos petroleros representaron solo 18.8% de los recursos totales que ingresó el gobierno federal en 2018, mientras que el cobro de impuestos a empresas y trabajadores alcanzó el 61%. Entonces, somos las empresas y los trabajadores quienes aportamos aproximadamente un 61% de los ingresos federales. Al gobierno federal le deja más el cobro de impuestos que la exportación de petróleo. En 2012, el 39.4% de los recursos totales que ingresaban a las arcas federales provenían del sector petrolero y 37.4% del cobro de impuestos. Para el 2018 la situación cambió. Los ingresos petroleros participaron con solo el 18.8%, en cambio el cobro de impuestos alcanzó 61%. Así, 6 de cada 10 pesos que ingresan a las arcas del gobierno federal provienen de las empresas y los trabajadores formales, y menos de 2 pesos de todo el negocio petrolero. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y de la Asociación Mexicana de Proveedores de Certificación, la industria de la factura electrónica le ha dado agilidad a las operaciones comerciales y ha contribuido fuertemente a aumentar la recaudación de impuestos, reduciendo la dependencia de los ingresos petroleros, dijo un proveedor de factura electrónica. Entonces, toda la parte de la incorporación, de la parte de las invitaciones que han hecho las autoridades para que los contribuyentes se acerquen, se registren y lleven pues todo de manera más formal ha servido, y aquí está una de las estadísticas. Bueno, estas fueron las noticias relevantes que tuvimos en estos días. En este espacio estaremos con ustedes cada 15 días. En este caso, el próximo lunes sí tendremos cafecito con tema. Posteriormente les haremos llegar la invitación, pero el espacio del noticiero, del cafecito noticiero, es más que nada pues hacerles avisos y hacerles llegar las noticias, lo que está sucediendo, más de una manera más directa, que no sea solo un boletín, que también lo puedan escuchar y pues escuchar nosotros sus comentarios, si les gustan algunos de los temas que estamos pasando, algunas de las noticias, que nos hagan también su interacción y su análisis. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de este nuevo espacio, de alguna de las noticias, quedamos aquí abiertos a eso. Hola Marta, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Nada más comentar, Marta, ahí hay un pequeño detalle ahí en lo que comentaste, en materia del retraso de las devoluciones que decía el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, son 50,000 millones de pesos mensuales, lo que está retrasado la autoridad en el mes en materia de devoluciones. Obviamente cuando Reginaldo, que es el presidente de la Comisión Fiscal, hace esas declaraciones en prensa, se le viene un mundo de información por parte del SAT. El SAT, a manera de contrarrestar esa declaración de Reginaldo, lo que hizo fue hacer un comparativo de lo que devolvió el SAT de saldos a favor
en el periodo enero-junio del 2018, lo comparó con lo que devolvió en el periodo enero-junio 2019 y regresó, no me acuerdo exactamente la cifra, pero dice el SAT que regresó como el 28% más en este periodo 2019 que en el 2018, y dice la autoridad, no sé por qué dice eso el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, si estamos regresando más que el año pasado. Sí, nada más de que hay un pequeño detalle que es importante. El pequeño detalle es que el año pasado los contribuyentes teníamos dos formas de solicitar las devoluciones, ya sea vía devolución o los saldos a favor más bien, vía devolución o vía compensación. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues más o menos el 50% se solicita en devolución, el 50% se solicita vía compensación. Hoy en el 2019, el 100% de los saldos a favor, la única manera que tenemos de obtenerlos es vía devolución. Entonces, si hoy está regresando el 28% más, pues debería estar regresando como el 100% más en relación al año pasado, pues. Entonces, a ese es el comentario, ¿no? O sea, que es muy importante también esa parte. Muy bien. No sé si alguien tenga un comentario o algo. ¿Nadie? Bueno, si nadie tiene comentario, nada más. Pepe, Aquí está Fernando Pepe. Pepe, nada más, pues, como un comentario nada más, que pues es algo que a lo mejor viene más en el futuro, ¿no? Por ahí estábamos leyendo la parte, ahorita que hablabas, Marta, del tema de los CEFOS y los CEDOS, ¿no? Y esta parte que salió ahí como noticia, que por ahí anda ya circulando unos dictámenes, ¿no? De las comisiones de Hacienda y de Seguridad Pública, en el sentido de que viene todavía aún más fuerte, ¿no? El tema de fiscalización de parte hacia los CEDOS y a los CEFOS, ya no solamente en la parte pues administrativa, fiscalizadora, ¿no? Sino también en temas de cuestiones de defraudación fiscal, ya como calificación de delito penal, ¿no? Incluso vienen reformas en ese sentido, en esos dictámenes, pues tanto a los códigos penales, a los procedimientos penales, al código fiscal, incluso hasta la ley de delincuencia organizada, ¿no? Porque se les va a dar el carácter de delincuencia organizada a aquellos delitos, en este caso de defraudación fiscal, que tengan que ver con todo esto de lo relacionado con los CEDOS, ¿no? Entonces es un tema que las autoridades del gobierno pues están todavía más, yendo más allá y no va a dar cuartel, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Y bueno, pues ahí ahorita está con el tema de los asimilados, pero trabajando fuertemente también en ese otro aspecto, ¿no? De las empresas factureras, ¿no? Y la verdad también, Fernando, aprovechando que tocas el tema, si ven en varios de los comentarios que se hicieron, viene mucho el tema de los CEFOS y los CEDOS, pues, pero también tiene que ver esta ley que se acaba de aprobar también, que es la ley de extinción de dominio, donde o sea, no solamente a los CEFOS y a los CEDOS los meten a un tipo de delito de defraudación fiscal equiparable con consecuencias penales, sino que también al momento en que se meten en ese supuesto, la autoridad hace el comentario en la ley de extinción de dominios de que entonces tienes bienes adquiridos bajo un tema de defraudación fiscal y te quito la propiedad de esos bienes, ¿sí? Con apego a esta ley de extinción de dominio. Pues entonces, la verdad que yo quiero resaltar y quiero dejar bien clarito, es el tema de comprar facturas, es un tema que trae consecuencias y que yo no puedo decir que en el pasado se convirtió en deporte nacional, y sí, se convirtió en deporte nacional, pero tenemos que estar muy conscientes de cuándo correr, ¿no? Entonces, hoy, el que lo siga haciendo, pues que está condenado básicamente a que en algún momento va a tener alguna consecuencia. Pues entonces, dejar ese punto ahí en la plática de hoy sobre todo lo que viene en materia de EDOS
y de EFOS, pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La idea de este cafecito noticiero es hacer un pequeño resumen de todas las cosas que se vivieron en la quincena respecto a noticias fiscales, ¿no? La verdad que nos llegan muchas noticias por todos lados y es hacer un extracto de todas ellas, ¿no? Para estar ahí precisamente informados de lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Marta. Gracias, Fernando, también. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Que tengan buena semana. Saludos.